Bueno, el tema de hoy es el tema 3, que trata sobre álgebra booleana, ¿verdad? Este es el tercer tema del curso y tiene los siguientes subtemas. Vamos a hablar sobre conectivas lógicas y funciones lógicas, ¿verdad? Vamos a hablar de álgebra de conmutación, de las proposiciones elementales y las leyes fundamentales. Vamos a hablar de reducción de expresiones booleanas eh, por manipulación algebraica. Y vamos a ver otras conectivas lógicas que son un conjunto completo en sí mismas, como la no-o y la no-i, y representaciones alternativas de las tres básicas. ¿Ok? Y van a ser derivadas de la no-o y la no-i. ¿Ok? Entonces, para entender qué estamos hablando acá, vamos a comenzar de una vez con el primer subtema. Conectivas lógicas. Entonces, nosotros ya habíamos hablado que existen, bueno, dos clasificaciones de circuitos electrónicos, ¿verdad? Tenemos los circuitos analógicos y los digitales, y ya vimos cuáles eran las diferencias. Pero aún dentro de los circuitos digitales tenemos dos tipos diferentes. Uno son los circuitos de lógica combinacional y los otros son de lógica secuencial. Entonces, son de lógica combinacional cuando la salida depende únicamente de una combinación de los valores actuales de las entradas. No tiene almacenamiento ni lazos de retroalimentación. Entonces, eso básicamente quiere decir que el circuito no tiene memoria, ¿verdad? El circuito va a tener algunas entradas, algunas salidas, y esas salidas van a depender únicamente del valor que las entradas tengan en ese preciso momento, ¿verdad? Eh, no va a memorizar nada, no va a generarse ninguna secuencia, ¿verdad? Y eso es precisamente la diferencia con los circuitos de lógica secuencial, que no solo dependen de lo que tengan en ese momento en la entrada, sino también de cuál ha sido el historial de los valores de entrada, pues, ¿verdad? Cómo se han comportado las diferentes entradas, y eso puede generar una secuencia que resulte en una salida o en otra. Estos circuitos sí tienen almacenamiento, sí tienen esa memoria de qué ha pasado anteriormente en sus entradas, ¿ok? E incluso en sus salidas. Claramente vamos a comenzar primero por los circuitos de lógica combinacional y posteriormente en el curso estaremos hablando más de los circuitos de lógica secuencial, pero para hablar de cualquier tipo de estos circuitos necesitamos primero conocer algunos componentes, ¿verdad? En particular vamos a comenzar con las conectivas lógicas, ¿ok? Permiten crear relaciones lógicas de un conjunto binario y pueden ser manipuladas mediante álgebra de conmutación o switching algebra. ¿Okay? Esto, vamos a ver, las conectivas lógicas no son exclusivas de circuitos digitales, ¿verdad? Realmente, pues es un tema estudiado en matemática también. Tal vez algunos hayan llevado algún curso en que se haya hablado de esto y les va a resultar familiar, pero en general son para hacer pues expresiones lógicas. Y las primeras tres conectivas lógicas que vamos a estudiar es el conjunto que se compone de la compuerta y, la o y la no, ¿ok? Esas tres son un conjunto completamente especificado en sí mismo. Eso quiere decir que a partir de esas tres, nosotros podemos crear cualquier expresión lógica o digamos cualquier ecuación lógica. Y también vamos a estudiar la O exclusiva, que es la XOR, más conocida como XOR, ¿ok? Entonces vamos a comenzar estudiando esas tal vez cuatro conectivas lógicas, y en el camino vamos a ir estudiando algunos conceptos nuevos que, ¿verdad?, surgen a partir de estas conectivas y del estudio del álgebra de conmutación, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con la conectiva y o la AND, ¿verdad? Y bueno, el primer de estos conceptos que les mencionaba es una tabla de verdad, ¿ok?
Y aquí todos dirán, bueno, si esta es la tabla de verdad, ¿cuál es la tabla de mentira, verdad? Pues no existe. Solo hay tabla de verdad y lo que quiere decir es, lo que podemos apreciar de esta tabla es cuándo la salida va a ser verdad o cierta, ¿verdad? A partir de las entradas que tenemos, ¿verdad? Entonces, A y B son entradas, ¿verdad? O parámetros de nuestra ecuación. Y la columna que dice AND es la salida de una compuerta o una conectiva AND. Noten que si uno dice, no sé, yo llevo el café y el pan, quiere decir que yo estoy llevando ambas cosas, ¿verdad? Esa expresión no va a ser cierta si yo no lleve el café o no lleve el pan o no lleve ninguno. La única forma en que esa expresión sea correcta o verdadera es que yo haya llevado ambas cosas, el café y el pan. Entonces, eso se ve reflejado en esta tabla precisamente. Sí, entonces la compuerta AND funciona así: 0 y 0, el resultado es 0. 0 y 1, el resultado es 0. 1 y 0, el resultado también es 0, ¿verdad? Tiene sentido, como les decía, o llevo ambas o no llevé, o bueno, o la expresión que dije no fue del todo cierta, ¿verdad? Entonces, la única forma en que sea cierta es que 1 y 1, ¿verdad? El resultado va a ser 1. Las tablas de verdad van a tener 2 a la n filas, donde n es el número de variables, ¿ok? Si yo estoy trabajando con un sistema que tiene 3 entradas, voy a tener 2 a la 3 filas, que serían 8, ¿verdad? En este caso, como teníamos solamente 2 entradas o 2 variables, la variable A y la variable B, entonces es que vamos a tener pues solamente 4 filas. A mí, bueno, pues me gusta construir las tablas de verdad de esta manera, ¿verdad? Ya ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo se arman, ¿verdad? Desde cero, pero básicamente hay que poner todas las combinaciones posibles entre ambas entradas. Vean que ya tenemos la combinación en que ambas son cero, en que una es cierta, en que la otra es cierta y en que las dos son ciertas. No hay ninguna otra combinación posible con solamente 2 variables, ¿ok? Entonces, lo primero va a ser escribir todas las posibles combinaciones y luego vamos a ir viendo cómo se comporta la ecuación o el circuito o la expresión lógica a partir de esas entradas, ¿ok? Otra forma de entender la conectiva ahí es a partir de su representación analítica. Para una función de variables A y B, entonces la conectiva ahí es igual a y B. Así es como se lee. Este es el símbolo, digamos, como de multiplicación, pero no se lee A por B, se lee A y B, ¿ok? Como lo especificaba yo acá. Existen dos esquemáticos, dos formas de dibujar, digamos, esta compuerta. La primera es esta del estándar IEEE de 1991 al 91, 1984. Y después este símbolo de acá. Existe otra representación de la IS, que pues es el que ven aquí abajo, que es como más cuadrada. Ambas se utilizan, pero posiblemente se van a topar más la de arriba. Es un poco más utilizada. Ok, esta quizás, la de abajo, la de la IS, quizás en algunos estándares, libros, hojas de datos, quizás, pero muy comúnmente se dibuja de esta manera, como lo definió la IEEE. También podemos entenderlo a partir de una representación eléctrica donde tenemos una fuente, ¿verdad? Y una carga. Noten que la única manera de alimentar esa carga es que ambos interruptores estén cerrados. En el momento en el que yo tenga los dos abiertos o solamente uno de los dos cerrado, no importa cuál, la carga no va a estar alimentada. Necesito que ambos interruptores estén cerrados para que entonces la carga se alimente. ¿Okay? Y otro de los conceptos que vamos a conocer hoy es el de un diagrama de tiempos. ¿Ok?
para nosotros estudiar circuitos digitales, y esto, bueno, sí, para nosotros estudiar circuitos digitales, es muy común que utilicemos diagramas de tiempo. De hecho, en el día a día de una persona dedicada al diseño o a la verificación de circuitos digitales, van a estar viendo diagramas de tiempo. Es pan de cada día para analizar que las señales se comportan como deben de comportarse, que llegan en el momento que deben de llegar también. ¿Ok? Entonces, cómo lo vamos a leer? Nosotros tenemos dos entradas que están en azul, ¿verdad? La entrada A y la entrada B, aquí en mi circuito, y tenemos una salida X, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo acá es, ante alguna combinación de las entradas, mi salida se va a comportar de alguna manera. Noten que si ambas entradas están en cero o en bajo, también se lee de esa manera, eh, nuestra salida va a estar en bajo o en cero. En el momento en el que ambas entradas cambian a 1, ¿verdad? Y ambas están en 1, nuestra salida se pone en 1, porque así funciona nuestra conectiva I. Si yo pongo en bajo la entrada A, mi salida también va a cambiar a 0. Si yo la vuelvo a subir, ¿verdad? Y tengo ahora de nuevo las dos entradas en 1, mi salida se vuelve a poner en 1. Si más bien en este momento cambio la entrada B a 0, mi salida vuelve a ser 0. Y si bajo ambas, entonces mi salida también va a ser 0. Y así podríamos entender la conectiva I. Vamos con la conectiva O. Esta funciona igual que como lo expresaba tal vez antes, ¿verdad? Eh, y para un desayuno yo puedo decir, bueno, yo voy a llevar café o jugo de naranja, ¿verdad? Cuando a uno le dicen eso, uno entiende que puedo llevar una o la otra o quizás ambas, ¿verdad? Y en cualquiera de esos tres casos, mi afirmación va a ser cierta. Entonces, en este caso es igual. Si tengo ambas entradas en cero, mi salida va a ser cero, ¿verdad? Porque yo no llevé ni café ni llevé jugo de naranja. Entonces, pues básicamente no llevo nada. Si no llevé café, pero sí jugo de naranja, mi expresión va a ser válida, ¿verdad? Si, de nuevo, el caso contrario, si ahora la entrada A es la que es 1 y la entrada B es 0, mi conectiva OR va a tener un resultado de 1. Y finalmente, en el caso de una conectiva OR, si ambas entradas están en 1, mi salida va a ser 1. Entonces, la única forma, caso contrario a la conectiva AND, ¿verdad? En donde solo había una combinación en que fuera 1 y todas las demás eran 0. Para una conectiva OR, más bien, en casi todas las combinaciones voy a tener como resultado 1, y más bien la única forma en que mi conectiva OR sea 0 es que ambas entradas sean 0. ¿Ok? Esta es su representación analítica, se utiliza el símbolo de más, pero no se lee A más B, se lee A o B. ¿Está bien? El esquemático de la IEEE es este dibujito de acá. Y el de la IS es este de acá. Todos los de la IS realmente son un cuadrado con algún símbolo adentro. Recuerden que el de la ANT era un símbolo de ampersand, ¿verdad? Este de acá, el ampersand. Y en el caso de la compuerta O, es este símbolo de mayor o igual que 1. Es el símbolo que definieron. Su representación eléctrica es un par de interruptores en paralelo. Para la conectiva I era un par de interruptores, pero en serie. En este caso son un par de interruptores en paralelo, porque noten que es igual. Yo tengo una fuente y una carga. Yo puedo alimentar, o bueno, más bien yo puedo cerrar el interruptor A y estaría alimentando la carga. Puedo dejar A abierto y cerrar B, que también estaría alimentando la carga. Y si cierro ambos interruptores, también alimento la carga. La única manera de dejarla desconectada es dejando abierto ambos interruptores, ¿ok? Y el diagrama de tiempos es este que ustedes pueden ver aquí abajo.
Y bueno, de nuevo, lo que se intenta en este diagrama de tiempos es representar todas las posibles combinaciones. Entonces, A y B, ¿verdad? Si ambas entradas son 1, voy a tener una salida de 1. Si bajo A 0 y dejo B en alto, voy a tener una salida de 1 de igual forma. Si bajo ambas a 0, voy a tener 0, ahí sí, ¿verdad? A la salida de la conectiva O. Y si en este caso subo nada más A 1 y dejo B en 0, mi salida igual va a ser 1, porque al menos una de las dos entradas es 1. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, tal vez la conectiva más sencilla es la conectiva NOT, o también conocida como inversor. Y precisamente esa es la función que tiene. Se le dice que niega la entrada. Porque entonces si yo tengo una entrada A de 0, la salida de una conectiva NOT es un 1. Y si tengo una entrada de 1, la salida del inversor va a ser 0. ¿Ok? Entonces básicamente invierte la entrada. Una cosa importante de notar es que en la conectiva A y la O tengo al menos dos entradas, como mínimo dos entradas. Los inversores son de una sola entrada. Entonces, la representación analítica tiene dos, de hecho. Una es poniéndole como un techito, ¿verdad? Arriba de la letra que representa la entrada. Y la otra es poniéndole como una comilla o un apóstrofe a la derecha de la entrada, ¿ok? Y se puede leer como ha negado o como no va, ¿ok? Generalmente, pues así se lee. Tiene dos representaciones en el esquemático del estándar de la IEEE. Uno es básicamente un triángulo poniendo un círculo al final o al inicio, ¿verdad?, del triángulo. Y hay una ligera diferencia entre ambas representaciones. La más común es la de arriba. Cuando uno ve esta de arriba, uno entiende que es un inversor. Cuando tiene el círculo en la entrada, significa algo ligeramente distinto. Digamos, tiene la misma función, pero ya vamos a ver más adelante en el curso que esta simbología de ponerle un círculo al frente a una entrada, quiere decir básicamente que es activa en estado bajo. Eso quiere decir que, digamos que si yo tengo un 0 en A, mi salida va a ser 1, y si tengo un 1 en A, mi salida va a ser 0. Pero más bien, como que ligan qué tipo de entrada es la que necesita más allá de cuál es la función del dispositivo. Cuando yo tengo un triangulito con un circulito al final, quiere decir que esto es un inversor. ¿Ok? Lo de arriba es más común. Lo mismo pasa con la IS. Aquí nada más es igual un cuadrado con un 1 adentro, pero se le pone como esta diagonal, ¿verdad? Al final o a la entrada, ¿verdad? O al inicio del cuadrado. No tiene representación eléctrica realmente. Y el diagrama de tiempos es el más sencillo de todos. Si yo tengo la entrada en alto, mi salida va a estar en bajo. Y si yo tengo mi entrada en bajo, mi salida va a estar en alto, básicamente. ¿Ok? Esas tres que vimos ya anteriormente son un conjunto completamente, especificado en sí mismo. Y eso, como les decía, con solamente esas tres entradas o tres conectivas, yo puedo representar cualquier tipo de ecuación lógica, ¿ok? Pero existen otras que también resultan útiles. Comenzando por la O exclusiva. Cuando yo les di el ejemplo, ¿verdad? De que para un desayuno yo llevo el café o el jugo de naranja, alguien podría entender que yo solamente voy a llevar una o la otra, que yo no voy a llevar ambas. Precisamente a ese caso se le conoce como O exclusiva. Va a ser esa expresión, esa afirmación va a ser cierta únicamente si yo llevé una o la otra, no ambas. ¿Ok? Entonces el comportamiento es muy parecido al de una OR normal, simplemente que en el caso en que ambas entradas son 1, mi salida va a ser 0.
¿ok? En el caso de una OR normal, esta última fila tenía un 1. La representación analítica es este símbolo, que es como un símbolo de más encerrado en un círculo, y se lee A XOR B. Básicamente así le voy a decir, y es como se escucha principalmente. Esta conectiva es una XOR. El símbolo es como una OR, pero con esta curvita aquí al frente de la conectiva. Y en el estándar IEEE y en el estándar de la ISE es un cuadrado con un igual a 1 adentro. La representación eléctrica, si tiene, es esta de acá, es básicamente un circuito de nuevo con dos interruptores. Y cada línea, vean que las líneas están como un poco cruzadas. En el momento en el que yo cierro, vamos a ver, digamos que yo tengo este segundo interruptor en esta posición. Vamos a ver el caso en el que tenemos acá para empezar, ¿verdad? Si yo tengo ambos interruptores en esta posición, mi carga está desconectada porque vean que viene por acá y aquí está abierto. Si yo cierro este interruptor, ¿verdad? Y digamos que lo pongo en 1, ¿verdad? Pensemos que el 1 es activarlo o cerrarlo. Entonces, en ese caso sí alimentaría mi carga, ¿verdad? Estando acá. Ahora, el caso contrario es que yo deje el primero abierto y cierre el segundo, ¿verdad? Y lo ponga en 1, el segundo. Si yo hago eso, vean que esto va a ir por aquí arriba y bajaría, y como este interruptor está cerrado, llevaría la corriente hasta el final, hasta la carga, ¿verdad? Entonces, en ambos casos, estoy alimentando la carga. Pero en el momento en el que yo dejo ambos abiertos o dejo ambos cerrados, tengo la carga desconectada, ¿ok? Y el diagrama de tiempos es este que ven acá. De nuevo, ya hemos leído todos los anteriores, este es igual que el resto. Básicamente, si yo tengo las dos entradas en alto, va a ser un 0 la salida del XOR. Si yo bajo una de las entradas, digamos A, voy entonces a poner en alto mi señal de salida, la X. Si yo bajo ambas a 0, también estaría bajando mi salida a 0. Y si por el contrario, dejo la A en alto y pongo la B en 0, voy a tener un 1 en la X, ¿ok? Voy a dejar en alto la señal de salida. Y esas son las conectivas básicas. Vamos a hacer un ejemplo aquí sencillo. Tengo otros ejemplos preparados, pero creo que esos los voy a dejar para la clase del viernes, que es presencial, porque me parece que tal vez es más fácil de explicar y además tal vez es un poco más sencillo que ustedes pues evacúen dudas. Entonces, el primer ejemplo es, encuentre la función lógica que detecte los números primos de una palabra de 3 bits. ¿Ok? Entonces, esta es la tabla de verdad. ¿Cómo la iría llenando yo? ¿Ok? Vean que nosotros tenemos 3 entradas, A, B y C. Si uno lo ve como un número, ¿verdad? Si uno ve todo esto como un número, una palabra, podríamos sustituir esto por número, ¿ok? Tenemos 3 dígitos, A, B y C, y tenemos una cifra más significativa que otra, ¿verdad? Entonces, la forma en que a mí me gusta llenarlos de manera más sencilla es que la cifra menos significativa la voy intercambiando. Pongo 0, 1, 0, 1, 0, 1 y así, ¿verdad? Si yo tengo 3 bits, quiere decir que voy a tener 8 filas. ¿Ok? Entonces yo lleno esto de esta forma, las 8 filas. ¿Ok? Para la entrada B, que es la segunda menos significativa, o en este caso la del medio, lo que hago es intercambiar cada dos filas. Entonces primero pongo 0, 0, luego 1, 1, luego 0, 0, luego 1, 1. ¿Ok? Y para la más significativa,
intercambio cada 4. Y así voy, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, esto sería 2 a la 0, ¿verdad? Vamos a ver, esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, ¿ok? Entonces aquí cambio cada una vez, aquí cambio cada 2 veces y aquí cambio cada 4 veces. Si tuviéramos otra, ¿verdad? Otra letra, digamos D, ¿verdad? D sería el término 2 a la 3, ¿verdad? El peso correspondiente a D sería 2 a la 3 y eso quiere decir que yo estaría cambiando cada 8 veces esto. Entonces, para A, que cambia cada 4 veces, escribo 4 ceros y luego escribo 4 unos. Y si ustedes se dan cuenta, después de hacer eso, lo que obtenemos es los números escritos en secuencia. Vean que si vemos solo las columnas A, B y C, tenemos el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Y así armamos una tabla de verdad. Ahora, ¿cuándo es que un número con 3 bits, ¿verdad? O un número del 0 al 7 es un número primo. Bueno, el 0 no es un número primo, el 1 sí, el 2 sí, el 3 también, el 4 no, el 5 sí, el 6 no, ¿verdad? Y el 7 sí. Entonces, esta es mi función para detectar números primos en una palabra de 3 bits, ¿verdad? Bueno, o esta es mi tabla de verdad. Pero ¿cómo yo escribo una ecuación lógica o una función lógica a partir de una tabla de verdad? Muy sencillo. Nosotros vamos a escribir los términos, ¿verdad? Cuando tenemos un 1 a la salida, ¿ok? Entonces, el primer término hay que escribir, eso sí, todos los términos hay que escribirlos completos. Vean que este término de la segunda fila se lee de la siguiente manera. Es cuando A está en bajo, B también está en bajo y C está en alto o es 1. Entonces, esto se leería como no A, no B y C. ¿Ok? Y vean que todas están conectadas mediante conectivas y, ¿ok? Esto es, entonces, quiere decir que este 1 solamente va a ser cierto si A negado y B negado y C. ¿Cómo sería el siguiente término? Sería, ¿verdad? El siguiente 1 de nuestra tabla es A negado y B y C negado. ¿Ok? Y lo escribimos. Ahora, cada término va a ir conectado en nuestra función mediante una conectiva O, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere decir? Que esta función es cierta si este término, o sea, si tenemos este término, o si tenemos este término, o si tenemos este, ¿verdad? Realmente no importa cuál tengamos, siempre y cuando tengamos al menos uno de esos términos, quiere decir que la función va a ser cierta, ¿verdad? Entonces, el segundo término sería A negado y B y C negado. El tercero, que corresponde a un 3, ¿verdad? El del 3 sería A negado y B y C. El siguiente es el 5, ¿verdad? Que se lee como A y B negado y C, ¿ok? Y por último tenemos el término del 7, que el 7 es A y B y C, o sea, todas las letras. Esta es básicamente nuestra función que dice, bueno, que detecta los números primos en una palabra pues de 3 bits. Muy sencillo. Ahora ustedes al ver todo esto de acá, ¿verdad? Tal vez su intuición matemática les dirá que puede que exista una forma, ¿verdad? De hacer esta expresión más sencilla y efectivamente sí hay una forma de hacerla más sencilla y eso es lo que vamos a estudiar eh, enseguida, ¿ok? Lo que tenemos en la presentación ahorita es otro ejemplo, ¿verdad? Pero este es el ejemplo que quería que hiciéramos la siguiente clase para poder resolverlo de una manera más sencilla, ¿ok?
y con más detalle. Pero entonces, después de este ejemplo, lo que vamos a hacer es ver un poquito más de teoría que correspondía a la siguiente clase, y en la siguiente clase vamos a aprovecharla para ver más ejemplos que teoría. ¿Ok? Ahora, el siguiente tema, el 3.2, trata sobre álgebra de conmutación. También se le conoce como álgebra booleana. ¿Ok? Entonces, existen algunas propiedades y algunas leyes fundamentales. ¿Ok? Y estas leyes y propiedades existen básicamente para simplificar expresiones como esta que vimos anteriormente, ¿verdad? Eh, entonces, algunas de estas propiedades es que, bueno, vamos a irlas leyendo una por una. La primera de estas propiedades es la de complemento. Y existen dos versiones de esta propiedad. Que la primera es con una conectiva OR y la otra es con una conectiva y. Entonces, si yo tengo A o A negado, mi salida siempre va a ser un 1, ¿verdad? Y tal vez eso tiene sentido porque entonces, si digamos A vale 0, ¿verdad? Eso quiere decir que yo aquí tengo 0 o 1, ¿verdad? Y ya sabemos que 0 o 1 es 1. Y si A más bien valiera 1, nosotros tendríamos 1 o 0 y 1 o 0 ya sabemos también que es 1. Con la conectiva I es lo opuesto. Si yo hago A y A negado, siempre voy a tener 0 porque voy a tener o 1 y 0, ¿verdad? Que esto es igual a 0. O voy a tener 0 y 1, ¿verdad? Que también es 0. Entonces, de todas formas, voy a tener 0 a la salida. Esta es la propiedad de complemento. También tenemos la propiedad de elemento 1, que quiere decir que A o 1 siempre va a ser 1 a la salida, ¿ok? Ya con solo tener un 1 como entrada de una conectiva O, mi salida automáticamente va a ser 1, sin importar el valor de A. Y más bien, si yo tengo A y 1, voy a dejar A igual, ¿verdad? Es más bien no modifico A. Ese 1 simplemente va a decir que dependo totalmente del valor de A. Si A es 1, voy a tener 1 y 1, que es 1. Pero si yo tengo 0 y 1, mi resultado va a ser 0, ¿verdad? También tenemos el elemento 0. Aquí es básicamente el caso contrario del elemento 1. Si yo tengo A o 0, el resultado depende completamente de A. Y si yo tengo A y 0, mi resultado va a ser siempre 0. No importa que tenga yo aquí en la A, ¿verdad? Mi resultado siempre va a ser 0. Y tenemos una un poco nueva, que es la propiedad de idempotencia. ¿Ok? Y eso es básicamente utilizar, o sea, si tenemos la misma letra conectada por alguna de esas conectivas, ¿verdad? Alguna variable en ambas entradas de la conectiva. Entonces, si yo tengo A o A, mi resultado es igual a A. Si yo tengo A y A, mi resultado también va a ser A. Y si yo tengo A negado, negado o digamos A negada 2 veces, mi resultado también va a ser A. Y hagamos ejemplillos de eso, ¿verdad? Vean que tiene que ser la misma variable. Entonces, si A vale 0, 0 o 0 es igual a 0. Si A vale 1, 1 o 1 es igual a 1, ¿verdad? Que eso corresponde a la primera línea. La segunda sería 0 y 0. Esto es igual a 0. Y si yo tengo 1 y 1, mi resultado es 1. Y finalmente, para la conectiva NOT, noten que si yo tengo 0, ¿verdad? Y lo niego, mi resultado va a ser 1, ¿verdad? Y si niego esto, ¿verdad? Mi resultado vuelve a ser 0, ¿ok? Y el caso contrario igual, si yo tengo 1 negado es 0, y si yo niego esto una segunda vez, mi resultado va a ser 1, ¿ok?
Esa es la propiedad de idempotencia y resulta muy útil para simplificar términos y ecuaciones. ¿Ok? Por otro lado, tenemos leyes fundamentales. En este caso, estas leyes son parecidas a las de la matemática. La primera es la asociativa. Si yo tengo más de una variable conectada por una compuerta OR, no importa cómo yo las agrupe, ¿verdad? Digamos que A o B y todo ese paréntesis o C, ¿verdad? Es igual a que yo tenga A o el paréntesis de B o C, ¿ok? No importa el orden. Lo mismo con la conectiva y no importa el orden en que las agrupe. Ahora, ¿por qué mencionamos cómo agrupar, verdad? Bueno, porque digamos, si nosotros solamente tenemos disponibles compuertas de 2 entradas, yo tengo que agruparlas de alguna manera, ¿verdad? Digamos que yo tenga A, B y C, ¿verdad? Y quiero formar esta expresión de aquí con una conectiva I, ¿verdad? Entonces yo tengo que conectar estas dos y la salida de esto la paso por otra conectiva I, ¿verdad? Y entonces aquí el resultado sería A y B y C, ¿verdad? Pero más estrictamente esto está hecho de esta forma. A y B y el resultado es conectado por una conectiva I con C, ¿ok? A veces que por eso resulta pues un poco útil el tema de agrupar. Pero bueno, sí, en general no importa el orden de los factores. La conmutativa es, bueno, más bien, aquí es más bien, no importa cómo se agrupa, la conmutativa es, no importa el orden, en la conectiva O y en la conectiva I. La distributiva, esta sí es un poco diferente, ¿verdad? Igual, de nuevo, un poco parecida al de la mate, principalmente la de arriba. Vean que si yo tengo A y el paréntesis de B o C, eso es igual a A y B o A y C, ¿ok? Distribuimos la A en el paréntesis. La de abajo sí, pues ya no se parece, pero básicamente si yo tengo A, O, B y C, lo que hago es de nuevo distribuir la A en estas dos variables conectadas por una conectiva OR, ¿verdad? Entonces lo que hago es decir básicamente esta expresión es igual a A o B y A o C. Tal vez se podría ver, bueno, no, sí, ajá, sí, sí, esta es un poco diferente, un poco nueva, pero es igual distribuir una variable para tener dos términos separados, tal vez, o separar uno de estas conectivas. Y finalmente, la última ley es el teorema de Morgan, y eso quiere decir que, o el teorema de Morgan quiere decir que si yo tengo un paréntesis de A o B y todo el paréntesis está negado, eso es igual a tener A negado y B negado por separado. Y el mismo ejemplo o el mismo caso si fueran las conectivas, si fuera con una conectiva I, ¿verdad? Si yo tengo A y B todo negado, eso es igual a A negado o B negado, ¿ok? Esas son pues las leyes y propiedades fundamentales que nosotros tenemos. También existen algunas identidades que nos pueden resultar útiles, como la absorción, ¿verdad? Así se le llama a esta, y eso es básicamente estos tres casos que tenemos aquí. Si yo tengo A o A negado y B, esto es igual a A o B. Si yo tengo A o A negado, perdón, A o A y B, esto es igual a A. Y si yo tengo A y el paréntesis de A o B es igual a A. Entonces ya ahorita vamos a explicar un poquito más a profundidad, ver de dónde salen estas de absorción, pero la otra identidad útil, o bueno, el otro concepto útil es el de la implicación. Si A, entonces B, ¿ok? Esa expresión se podría ver
de esta manera que tenemos acá. Se representa con una flechita y en el caso de escribirla como con conectivas, se va a leer como A negado o B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que nosotros encontramos estas identidades? Vean que si yo, en el primer caso, si yo tengo A o A negado B, yo podría utilizar la identidad, perdón, la ley de distributividad, ¿verdad? Entonces yo aplico distributividad y entonces yo voy a hacer A o A negado, ¿verdad? Entre paréntesis y A o B, ¿ok? Si ustedes recuerdan de la diapositiva anterior, pues esta es una de las versiones de la distributividad. Ahora nosotros vemos que aquí, en este paréntesis, podemos aplicar este complemento, ¿ok? La propiedad de complemento. Y entonces esto es igual a 0, ¿ok? Entonces esto quedaría, perdón, a 1. Esto es igual a 1. Y entonces esto nos quedaría 1 y el paréntesis de A o B, ¿ok? Y esto, ¿verdad? Aquí podemos aplicar la ley de, perdón, la propiedad de elemento 1. Y entonces aquí nos quedaría básicamente A o B. Ajá, A o B. Y listo, y ahí llegamos a esta primera versión. Ahora, noten cómo lo hice aquí. Realmente la forma de solucionar esto, de la manera en que a mí me gusta para el examen, es que expliquen qué propiedades aplican en cada paso y no sea solamente aplicando leyes y propiedades así muchas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque luego se vuelve un poco complicado seguirles el paso a cómo ustedes razonaron la solución del problema. Entonces, idealmente, les quisiera pedir que lo hagan de la siguiente forma, como es como lo vamos a hacer para comprobar este segundo caso. Nosotros tenemos A o A y B, ¿verdad? Y aquí podemos aplicar lo que sería la igual distributividad, ¿verdad? Aquí ustedes indican distributividad, distributividad. Y entonces, ¿qué hacemos? La aplican, ¿verdad? Entonces, esto sería igual a paréntesis 1 o B, ¿cierto? Como sacando factor común. Y luego, a partir de aquí, pueden usar elemento 1. Y entonces, este término se nos vuelve un 1, ¿verdad? Entonces, llegamos a que vamos a tener A y 1, ¿verdad? ¿Verdad? Porque aquí recuerden que tenemos una I. Y entonces volvemos a aplicar un elemento 1, el 1, y aquí tendríamos básicamente A, ¿verdad? Dependeríamos totalmente de A. Y así es como les voy a pedir que resuelvan los ejercicios en el examen, diciendo cuál ley van a aplicar, cuál propiedad, y además aplicando de una en una. Tal vez esta en que resulta muy evidente que A y 1 va a ser igual a A. Hay algunas que no hay problema si las omiten, pero traten en general de ser lo más ordenados posibles a la hora de resolverlo, porque así es más fácil leer y ver, digamos, si en caso de que ocurriera algún error, encontrar dónde es que fue el error. Y así también a ustedes les permite interiorizar un poquito más cuáles son las propiedades que ustedes están aplicando, ¿verdad? Y así las memorizan tal vez de una mejor forma. Y bueno, si quieren les dejo esta comprobación ahí de tarea como ejercicio si la quieren hacer. No es sencilla, es básicamente esto que ya hicimos. Pero sí, ok, eso sería. Ujú. Ok, esto sería lo que corresponde a las propiedades y leyes e identidades del álgebra de conmutación. Ok, entonces, si quieren, dejémoslo hasta acá por hoy.
Y en la siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos de estos temas que hemos visto, de tablas de verdad, de expresiones booleanas y álgebra de conmutación. Y vamos a ver los temas igual 3.4 y 3.5, que son otras compuertas un poco nuevas, y cómo nosotros podemos derivar estas tres compuertas que ya vimos, la O, la I y la NOT, a partir de esas otras. ¿Está bien? Entonces dejemos la clase hasta acá y en la siguiente pues continuamos con esos ejercicios. ¿Está bien?